Bienvenidos una vez más a este espacio que hemos dispuesto para aprender acerca de la palabra del Señor, este espacio que hemos dispuesto para leer su palabra y conocerla cada día más, ¿verdad? Y bueno, una vez más, como les he dicho, es un gusto para mí, para nosotros estar acá impartiendo esa enseñanza todos los martes y los sábados, recordándoles que nos busquen en la página, en el sitio web, en YouTube, Cristiano Hoy, y nos recomiendes y te suscribas y principalmente que nos puedas recomendar a otros, ya que si usted está suscrito, ¿verdad? Y para el día de hoy vamos a abrir con una inquietud. A veces es muy común cuando nos van a dar dos noticias, y una buena y una mala, que nos pongan a escoger, ¿verdad? Nos dicen, te tengo dos noticias, una buena y una mala, escoge cuál te digo primero. Normalmente escogemos la mala, ¿verdad? Y esta tarde, en esta ocasión yo voy a hacer lo mismo, les voy a decir de una vez la mala. Una noticia para cada uno de ustedes, o cada uno de nosotros. Es que muchos teníamos, y otros tienen, una deuda impagable. ¿Sabía usted eso? Que tenemos una deuda impagable. Y a través de todo la disertación de hoy vamos a ir investigando, vamos a ir escudriñando de qué se trata esa deuda y cómo y qué podemos hacer. Y usted dirá, bueno, pero si es impagable, ¿qué puedo hacer? Hay algo que podemos hacer, principalmente ya alguien hizo algo por nosotros, esa es la buena, ¿ok? Esa es parte de la buena, pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo sucedió? Bueno, vamos a ir viendo durante todo este momento que vamos a estudiar cómo fue que sucedió que esa noticia mala puede convertirse en buena, ¿ok? Bien, para hoy, como venimos con la secuencia del Sermón del Monte, ¿verdad? Y ya estamos en el capítulo 6, vamos por el versículo 12. Dentro de el segmento que corresponde al Padre Nuestro, a esa oración que el Señor Jesús enseñó a los oyentes de ese momento, en ese sermón, y a sus discípulos, en ocasión de que ellos también le dijeran que los enseñara a orar. Bien, Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Primero veamos qué deudas son estas, o nos podemos preguntar, ¿verdad? ¿Qué deudas son estas por las cuales estamos pidiendo que se nos perdone? ¿Y cuándo adquirimos esas deudas? El Señor Jesús le dice en la oración que le digamos al Padre que perdone nuestras deudas. Y el texto completo es, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero primero vamos a analizar la primera parte, que es perdónanos nuestras deudas. Usted irá y se preguntará, ¿verdad? ¿Cuándo adquirimos entonces esa deuda? ¿O por qué debemos? ¿Qué estamos debiendo? Resulta que desde los inicios de la humanidad, el hombre está en deuda con Dios por el pecado. Por tal razón, ¿verdad? Esta deuda de pecado, cuyo pago es la muerte, tuvo que ser saldada por su Hijo Jesús en la cruz, ¿verdad? Y entonces ahora debiendo nosotros llegar ante el Padre y pedir que sea saldada esa deuda en nosotros, pero ya alguien lo hizo por nosotros, ¿ok? Ahora, esto también tiene como consecuencia que nosotros también debemos perdonar a nuestros deudores. Pero bueno, vamos a concentrarnos en lo primero, como dijimos antes, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos al Señor y pedimos perdón por nuestros pecados y pedimos que perdone nuestras deudas, ¿verdad? Estamos pidiéndole a Él que tenga esa misericordia, ¿verdad? Y que nos dé vida y como consecuencia
va a haber vida en nosotros, en lugar de condenación, vida en lugar de muerte, vida en lugar de condenación eterna. ¿Y en qué me baso yo en decir eso, que teníamos una deuda? Bueno, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado. Una paga corresponde a una deuda. Entonces, esa deuda por nuestro pecado merecía o acarreaba la muerte. Y no tenía yo otra alternativa que la muerte eterna. Pero Dios en su bondad, como un regalo, nos da una salvación a través de su Hijo Jesús, quien llevó todos los pecados en la cruz, ¿verdad? Ese perdón que solo podíamos pagar con la muerte, y que no solo es perdonada, sino que también nos da cosas que no teníamos antes, que es la vida, ¿verdad? Ahora, no solamente nos da una vida, nos da un Padre, nos da un sitio donde vivir en la eternidad, nos da un reino. Ahora bien, se hace necesario que nosotros vivamos entonces una vida que honre esa dádiva, que honre ese amor, ¿verdad? Esa dádiva de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Muchas veces, o quizás para nosotros es como complicado calibrar lo que esto significa. Calibrar, sí, tengo una deuda y le pedimos al Señor que perdone esas deudas. Pero muchas veces no lo calibramos porque no tenemos la idea muy clara. Y para esto vamos a leer un pasaje de la palabra que se encuentra en el libro de Mateo 18, ¿verdad? Del versículo 23 al 35. Este pasaje dice así, y vamos a poner bastante atención, porque es una parábola. El Señor Jesús habló mucho en parábolas. Y esta parábola Él la utiliza para explicar precisamente en qué consistía esa deuda, ¿verdad? Y cómo fue perdonada, o cómo fue saldada. ¿Ok? Vamos a leer Mateo 18, 23 al 35. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Toda la deuda, 10,000 talentos, imagínense. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Fíjense que esto tiene mucha relación con lo que estamos estudiando hoy, porque el Señor estaba nos estaba mandando a que pidiéramos perdón por nuestros pecados, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes. No es ni siquiera que vamos a perdonar, no, perdonamos.
O sea, que él estaba diciendo que esa era una práctica continua y común dentro de su vida para poder obtener el perdón de las faltas delante del Señor. Y vemos entonces aquí que hay varios detalles muy interesantes. Y el primero es que vamos a poner en contexto lo que significaba la deuda que este hombre tenía. Dice que debía 10,000 talentos, ¿verdad? Y, o sea, podemos ver, ¿verdad?, que esto era una cantidad excesivamente alta. ¿Ok? Ahora bien, podemos ver inicialmente en lo que acabamos de leer, ¿verdad? Que decía el texto, ¿verdad?, que este rey llamó a cuentas. Recordemos algo, nosotros seremos llamados a cuenta, ¿verdad? Nosotros también seremos llamados a cuenta. Y dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 4:1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea que cuando el Señor venga, Él va a juzgar a todos por igual. Nos va a llamar a cuentas. Exactamente como este rey, ¿verdad? Él nos va a llamar a cuentas. Entonces, sigue diciendo la parábola que estamos leyendo, que esta persona, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía. O sea, la deuda que él tenía era tan grande que tuvo que vender todo lo que tenía y de paso ir preso, porque no podía pagar la deuda. O sea, no había nada que él pudiera hacer para poderse zafar de esa deuda. O sea, esta deuda que este hombre tenía realmente era impagable. Y como hemos visto, ¿verdad?, que eran 10,000 talentos. Vamos a ver que eran 10,000 talentos. Vamos a tratar de traer esa cifra aproximadamente a la actualidad. ¿Para qué? Para que tengamos una idea de por qué era impagable esa deuda que tenía ese hombre. Recordemos que es una parábola que está enseñando el maestro. Un talento judío en el Antiguo Testamento equivalía más o menos a 3,000 ciclos. Eso era como unos 34 kilos de plata. Pero en la época de Jesús, en el Nuevo Testamento, el talento no era un peso de plata, sino que se medía lo que llamaban el talento romano ático, que equivalía a 6,000 denarios. O sea, un talento eran 6,000 denarios. Oiga bien, 6,000 denarios. Ahora bien, ¿qué era un denario? En el Nuevo Testamento, un denario equivalía al trabajo de un obrero en un día. O sea, de un día de trabajo. Lo que pudiéramos llamar, bueno, un sueldo mínimo, para poner un ejemplo. Y si nosotros podemos traer eso hacia nuestros días, ¿verdad? Vamos a promediarlo, y no vamos a hablar de un país desarrollado, vamos a hablar de Latinoamérica, ¿verdad?, donde el promedio, o sea, estoy hablando de promedio, hay unos países que donde se gana mucho más, otros donde se gana mucho menos, ¿verdad? Pero el promedio es de $270 al mes, que serían unos $9 diarios. O sea que un denario, pudiéramos decir, en la actualidad, que podríamos estar hablando alrededor de $9 diarios. De $9. O sea, un denario sería $9. Ahora bien, un talento eran 6,000 denarios. Eso equivaldría a unos 54,000 dólares más o menos. Pero resulta que este hombre debía 10,000 talentos. ¿Qué quiere decir? Que este hombre debía al equivalente actual alrededor de 540 millones de dólares. Esa era la deuda que tenía ese hombre, imagínense. O sea, era una deuda impagable para una persona. Por eso entonces el rey, ¿verdad?, el señor de este siervo, le quita todo lo que tenía y va a la cárcel. Fíjense la figura. Cuando el Señor está hablando allí, ¿qué perdemos nosotros con el pecado? Perdemos todo. Y de paso, si una persona muere sin Cristo, en condenación, va preso
¿Preso dónde? A las tinieblas eternas. ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad. Eso es lo que él quería el Señor explicarles a ellos. Este hombre tenía una deuda tan grande que no tenía otra salida, otra escapatoria, no tenía ninguna otra opción, sino que perder toda su vida e ir luego a la eternidad preso en las tinieblas de afuera. ¿Qué hace este hombre? Este hombre se arrepiente, llega ante su Señor a decirle que Él va a pagar. Pero él sabiendo que es imposible que Él le pague, ¿verdad? ¿Qué hace? Él le perdona la deuda. Él le perdona esa deuda a ese hombre, ¿verdad? Ya nosotros teniendo una noción de la cifra más o menos actualizada, ¿verdad? Podemos tener, y la cosa va acá como cambiando, y podemos tener en perspectiva lo que significa, ¿verdad? Esa deuda que Jesús nos manda a que pidamos sea perdonada siempre. Esta deuda era una deuda impagable, tan igual como el pecado que nosotros teníamos, quienes hemos recibido al Señor, ¿verdad? Pero a este hombre, como no pudo pagar, hemos dicho que el Señor, su Señor, ¿verdad? Porque este era un siervo, lo hace que pierda todo, le quita todo y además lo mete en la cárcel. Y bueno, este hombre en verdad estaba en una situación muy, muy difícil, porque realmente él no podía hacer nada. Y de hecho, cuando él le dice a su Señor que él le va a pagar, cuando él le ofrece pagar, él no podía. Él no estaba en condiciones de pagar esa deuda, no iba a poder. Entonces, es el Señor de ese siervo que, movido a misericordia, ¿verdad?, le suelta, o sea, lo libera del castigo, o sea, no le quita lo que había mandado a quitarle, y lo perdona, o sea, y le perdona la deuda. O sea, ya él no tenía que preocuparse más por esa deuda. Él iba ya a recuperar su vida, recuperar su libertad. Nosotros al igual teníamos esa deuda de pecado impagable. Y solo cuando venimos al Señor, esta deuda, ¿verdad?, es perdonada. Porque como humanos no podíamos pagar esa deuda. Y Jesús en la cruz lleva nuestro pecado para que nosotros entonces podamos tener esa opción. Él pagó por nuestros pecados. Él pagó esa deuda. ¿Ok? Por eso entonces el Señor manda que perdonemos, que pidamos perdón al Señor por nuestras deudas. Que veamos, tenemos que calibrar y ver que qué tremendo es el hecho de que no íbamos a poder pagarla. Y Jesús en la cruz nos da esa opción maravillosa, ¿verdad?, de que nuestra deuda sea pagada a través del sacrificio que Él hace en la cruz. Entonces podemos ver, no podíamos hacer nada, estábamos destinados, muertos en nuestros delitos y pecados, destinados a la muerte, y Jesús nos da la vida, nos devuelve la vida. Bien, ahora, fíjense que este hombre, el de la parábola, hace algo muy, muy malo. Después de recibir esa gran oportunidad de vida, ese perdón, o sea, ese gran beneficio, a él se le presenta entonces la misma situación, pero él siendo quien debía perdonar. Dice la palabra, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Vea lo irónico de la situación. Él pidió misericordia por una deuda que él estaba consciente y sabía que no podía pagar. Y ahora a él le están pidiendo perdón por una deuda que ese hombre sí podía pagar, porque era una deuda muchísimo menor. Era nada.
¿Ok? Entonces, esta persona procede de una manera errada. Procede sin misericordia. Procede sin misericordia. Él actúa de la forma equivocada. Entonces veamos que él, en lugar de proceder de la misma forma como el Señor, su Señor procedió con él procede de una forma totalmente diferente. Y es allí entonces donde el Señor Jesús les hace el llamado a quienes estaban oyéndolo en ese momento, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros en la vida no actuamos de esa manera? Porque siempre tenemos que traer todas estas enseñanzas a nuestra vida para analizarlo, porque muchas veces pensamos, oye, ese hombre sí era malo, o sí se comportó de una forma ilógica, ¿verdad? Ahora, ¿cuántas veces nosotros no usamos o no nos comportamos de la misma manera? El Señor nos ha dado un perdón enorme. ¿Qué les quería enseñar el Señor Jesús allí? Es tan grande lo que yo te perdoné y tan poquito lo que tú tienes que perdonar. Vean la cuestión. El Señor perdonó una deuda impagable por el pecado. Es lo que el Señor quería enseñarle, el Señor Jesús quería enseñarle allí. A este hombre se le fue perdonado una deuda impagable y él no pudo perdonar una deuda que no significaba nada. O sea, el Señor quiere decirle a los que estamos oyendo allí y nos dice a nosotros hoy, te he perdonado tanto, tan grande, que no existe ninguna falta en el mundo que no puedas perdonar en honor a ese perdón que has recibido. Y decía, ¿cuántas veces nosotros actuamos equivocadamente de esa manera? ¿Cuántas veces hemos oído la frase, yo perdono pero no olvido? ¿Verdad? O que lo perdone Dios. Estoy hablando de personas cristianas. No estoy hablando de gente del mundo. Estoy hablando de personas que dicen haber recibido al Señor, ser seguidores del Señor, y que por lo tanto debemos tener esto en claro. Ayer con relación al Día del Padre vi unos mensajes donde la gente felicitaba a todos los padres, pero haciendo una excepción. Felicito a todos los padres menos a... Y bueno, pónganle ustedes el nombre de quién sería esa persona, ¿verdad? Haciendo una excepción de un hombre, de una persona que es su prójimo, de una persona a la cual el Señor nos manda a amar, ¿verdad? Sin ningún condicionamiento, porque Él nos manda a amar no porque nos hayan amado, no porque nos traten bien, sino porque debemos ser como su Padre que está en los cielos es, que perdona y que hace salir su sol, no es el sol de nosotros, no, su sol, sobre buenos y malos, y hace que su lluvia caiga sobre buenos y malos, o sea que Él bendice a buenos y malos por igual. Entonces, así debemos ser nosotros, y así debemos actuar. Entonces, fíjense la enseñanza que Jesús quería dejar bien claro en ellos. Están recibiendo un perdón inmenso, inigualable, incomparable. Por lo tanto, no existe ninguna falta que tú puedas perdonar, que no puedas perdonar. ¿Okay? Podemos perdonar entonces a nuestros deudores. ¿Por qué? Porque el tamaño de esa falta nunca va a ser del tamaño de la falta que se nos fue a nosotros perdonada. Mateo 5, 43 al 45 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esa debe ser la conducta de un cristiano real, que en su corazón no se albergue en ningún momento ningún tipo de retaliación hacia nadie, que debe amar
sin miramientos, sin condicionamientos. Hay quienes dicen muchas veces, no, pero es que yo no sirvo para ser hipócrita. El amor no se siente. Ese amor que Dios te manda a tener por los demás, no tienes que sentirlo. Él te manda, Él nos manda. Es un imperativo a amar. Es un accionar de buena voluntad con el amor que decimos tener nosotros dentro de nosotros. Porque si somos templo del Señor, el Señor mora en nosotros y Dios es amor. Y si somos sus hijos, nosotros debemos imitarle. ¿Ok? Y entonces, no es que tengamos que sentir, porque cuando la gente dice esta expresión de que yo no sirvo para ser hipócrita, es porque dicen ellos que no sienten amar al otro, porque tiene tal o cual condición o cual creencia, pero resulta que el Señor no nos manda a amar con ese amor. Porque si el Señor nos hubiese amado con ese amor, ¿crees tú que fuera el receptor de la bondad divina? Si Él nos hubiese amado con ese patrón humano, no, entonces Él nos manda a amar como Él ama. Como Él ama, nosotros debemos amar. Entonces, este es un mandato del Señor, ¿verdad? Ahora bien, si usted no es capaz de amar al enemigo, si usted no es capaz de amar al otro, hay unas consecuencias. Y fíjese lo que sigue diciendo la parábola, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces decimos esas expresiones, no, ¿qué tal? Que nos excusamos para no amar, pensando que, no pasó nada. No, Señor. Vean lo que dice la palabra, como sigue. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo al siervo, ven acá, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que se le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Fíjense qué tremendo, qué terrible. El siervo obró como no debía y no perdonó. ¿Y qué pasó? Su señor le dice, ok, ahora vas a pagar la deuda que tenía. Esa deuda que te había perdonado, la vas a pagar. Ahora bien, ¿qué dijimos al principio? Que esa deuda era impagable. O sea que este hombre, con esa conducta, iba a ir a perder todo y a ir preso de por vida. O sea que si el Señor lo que está diciendo acá es, cuando nosotros no obramos como Él nos manda acá, estamos dando o dejando en claro que estamos rechazando su perdón. Por tanto, las consecuencias, ¿cuáles van a ser? Dice, mi Padre Celestial hará igual con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si no perdonamos las ofensas, estamos en condenación y en muerte eterna. Eso es lo que está enseñando el Señor acá. O sea que es una conducta lógica y normal y correspondiente al enorme beneficio que estamos recibiendo, el que amemos a cada uno de los hombres en esta tierra. No solamente a quienes nos aman, no, a todos. O sea que en el corazón del cristiano no puede haber ni una pizca de odio, ni una pizca de rechazo hacia alguien. Tiene que haber es amor total. Porque si no, el Señor está aquí diciendo lo que Él va a hacer, ¿verdad? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Y qué fue lo que hizo su padre? ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Este siervo le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. El Señor nos entregará hasta que paguemos todo lo que debimos. ¿Y qué debíamos? Teníamos una deuda impagable de pecado. El que dice la palabra que la paga de ese pecado era la muerte, la condenación eterna. Así que veamos las consecuencias y analicemos qué estamos haciendo.
¿Estamos obrando como dice su palabra? ¿Estoy amando a todo el mundo? ¿O estoy odiando a algunos? Y claramente hemos dejado establecido de que no es porque me amen, no, sino que no hay condicionamiento para amar al prójimo, ¿verdad? Entonces, este hombre recibió una sentencia condenatoria hasta que pagase lo último que debía. Igual nosotros recibiremos una sentencia igualmente condenatoria por esa deuda impagable que tenemos si no hacemos como el Señor nos manda que hagamos. ¿Okay? O sea, así como este hombre quedó condenado para siempre, igual el hombre o el cristiano que dice que cree en el Señor y no ama y no perdona, quedará condenado para siempre. Porque él dice, ¿verdad? En la palabra, como terminando la parábola, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Recibir el perdón del Señor provoca inevitablemente, ¿verdad?, un cambio en nuestras vidas que nos debe llevar a ser misericordiosos. Un corazón perdonado por el Padre inevitablemente nos hará tener un corazón perdonador que perdona al enemigo. Así que si en el corazón se nos está albergando algún sentimiento contrario, debemos revisarnos inmediatamente. ¿Ok? Porque cuando pedimos al Señor entonces que perdone nuestros pecados y somos transformados, con toda seguridad vamos a estar en total disposición de perdonar a todo quien nos ofenda. Eso debe ser algo que debemos tener presente siempre en nuestras vidas. Perdonar a quien nos ofende es una muestra, pero determinante y fehaciente de que Dios está en nosotros, que Dios está en nuestras vidas. Ahora, tengamos cuidado con no querer perdonar, con no querer amar. Eso es una señal de lo que hay en el corazón. ¿Okay? Y ahí tenemos que tener cuidado. Cuando Jesús nos enseña a orar y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, nos está dando un recordatorio de su perdón y que no debemos olvidar que debemos perdonar a los que nos ofenden. Y vuelvo a insistir en la forma como está escrito, que es una forma continua. Dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea que ya estás perdonando a quien te ofende, a quien te ofendió o a quien tiene una deuda. Entonces veamos eso, aprendamos eso. No dejemos que se nos escape de las manos ese perdón que debemos recibir. El Señor nos ha dado ese perdón. Nosotros debemos dar igual. Muchos dirán quizás en sus mentes, pero bueno, si el Señor me lo dio, ¿cómo me lo va a quitar? La señal de que tú no perdones y de que tú no actúes como el Padre es la señal de la sinceridad con la cual hiciste la decisión de seguirle y de aceptar ese perdón y de recibir ese perdón. Por lo tanto, debes revisar, ¿verdad?, tu vida. Y recordemos que el perfeccionamiento de nosotros como santos, como apartados del Señor, que nos va a llevar a ese nivel, es un proceso que no tiene que detenerse ni que no tiene excusas para tener obstáculos. Así que no hay excusa para entonces no perdonar. Y si te sientes con la dificultad de hacerlo, ora al Señor, busca la palabra, lee la palabra para que la palabra te constriña y te haga reflexionar y cambiar de sentimiento y de cambiar tu forma de pensar hacia esa persona o hacia esa institución o hacia quien tú tengas algún problema de odio y de rechazo. Porque el Señor va a perdonar tus deudas, así como tú vas a perdonar a los que te ofenden. Dios te bendiga, Dios te dé su bendición esta tarde y espero que esta palabra pueda ser analizada y rebobinada cada vez para provecho de nuestras vidas y que si algo está fallando podamos corregirlo inmediatamente, porque el Señor espera eso de nosotros. Dios te bendiga, te guarde mucho, que el Señor añada la bendición a su palabra.